Monasterio de arquitectura religiosa románica, documentado desde el año 876. Presente en esta región natural que tiene la denominación medieval de Ribeira Sacra. Fue uno de los más importantes de la Ribeira Sacra de la Edad Media. El monasterio benedictino Santa Cristina es un conjunto monacal situado en el municipio rioxano de Parada del Cid, en Galicia, España, enclavado en un paraje a la orilla del río Sil, en la parroquia de Casida. El templo es uno de los mejores ejemplos del románico rural gallego. Los testimonios escritos de su origen se remontan a finales del siglo X, con restos de antiguos asentamientos religiosos de carácter ascético, transformándose en un cenote. Aunque en él no quedan vestigios del edificio original, quedan testimonios ciertos de la presencia del monasterio en época prerrománica. Los terrenos del monasterio de Santa Cristina dominaban un amplio tramo del río Sil. Las características del espacio del dominio condicionaron las bases económicas y la vida del monasterio. Lo escarpado de sus terrenos, poco aptos para un óptimo desarrollo de la agricultura, serían compensados con la explotación dedicada a la vid o los castaños, que aún hoy configuran el incomparable paisaje del entorno monástico, así como el aprovechamiento de los ricos recursos fluviales. La documentación medieval cita la existencia de numerosas granjas y centros de recolección de las cosechas, donde se recibían las rentas y diezmos, evidenciaban la bonanza económica del monasterio. A mediados del siglo XII pasa a manos de la orden benedictina, con carta de cesión de tierras y propiedades al campesinado a cambio del pago de rentas, y el monasterio recibe la concesión de importantes privilegios reales y la protección papal. En 1508, el monasterio de Santa Cristina pasó a depender, en calidad de priorato, del monasterio de Santo Esteban de Riva del Sil. Esta circunstancia es determinante para su declive. En el siglo XVI se reconstruye el claustro y se realizan pinturas en la iglesia. El declive culmina en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal en 1835 y su paso a manos de particulares que lo destinan a granja de labor. En lo actual quedan en pie la iglesia románica, la torre y una parte del claustro, edificios conventuales restaurados y abiertos al público. Santa Cristina de Rivas en sí está formado por el templo románico y unas dependencias distribuidas en dos corredores cubiertos en torno al patio claustral. La iglesia del monasterio constituye un magnífico exponente del esplendor arquitectónico del románico en Galicia y de la importancia de la labor escultórica de los maestros medievales que trabajaron en su construcción. La iglesia, orientada al este, mirando a Jerusalén, presenta una nave única de 5 tramos, cubierta con una estructura de madera. El primitivo cuerpo románico de la nave fue sustituido por una nave más estrecha en el primer tercio del siglo XIII, lo que justifica el cambio de estilo hacia el gótico. Hay restos pictóricos del siglo XVI en los muros del ábside. En una de las capillas laterales hay un altar románico. En el ábside se abren ventanas que quedan al exterior, con 4 columnas adosadas al muro. Los canecillos que forman el alero están ornamentados con motivos figurativos. La fachada principal está dividida en 2 cuerpos. En el primero de ellos se sitúa el acceso al templo, que se realiza mediante una portada
conformada por 3 arquivoltas de medio punto, con capiteles decorados con cabezas humanas y motivos vegetales. El conjunto está enmarcado con una moldura ajedrezada. En el cuerpo superior destaca el rosetó calado con pequeños arcos lobulados. En la marginería destaca una talla manierista del apóstol San Pedro, de final del siglo XVI, con retablos barrocos que evidencian la prosperidad del templo. La retirada de estos retablos en 1990, durante las obras de restauración de la iglesia, permitió la contemplación de pinturas morales preexistentes, datadas en el siglo XVI. La torre del campanario de la iglesia conforma un elemento arquitectónico de singular interés. Su uso, además del de campanario, era de vigilancia e incluso de defensa. En su base se ubica un locutorio utilizado para lectura a la comunidad mientras se realizan diferentes prácticas religiosas. Las dependencias del monasterio conforman con la iglesia la típica disposición benedictina en ángulo recto. Permanece la primitiva portada románica que hoy sirve de entrada al claustro, que comunica las distintas estancias comunes que desaparecieron como parte de la reforma del edificio emprendida en el siglo XVI, tras su conmemoración a Santo Esteban.